Y hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal. Y bueno chicos, esta vez estamos nuevamente con la misma aplicación. Agradezco mucho por la cantidad de personas que se han suscrito a mi canal. No he tenido mucho tiempo por lo de la universidad y estas cosas que no dejan tiempo, ¿verdad? Pero trataré de subir contenido, ¿verdad? Siempre respondiendo sus respuestas y esas cosas. Así que no los molesto más con esto que les estoy hablando. Y vamos a comenzar este video. Y bueno, tengo muchas preguntas por ahí, pero responderé pronto en un nuevo video o en algún video que traiga sobre algo. Y bueno chicos, lo primero que voy a explicarles es cómo funciona la opción de efectos, ¿verdad? En la aplicación esta. Eso va para todas las aplicaciones que son de este tipo. Generalmente Cross DJ, que creo que también tiene la misma forma, ¿ok? Así que vamos a entrar a la aplicación que debe de estar por aquí. Y ya la tenemos aquí, que ¿cuál es lo que le estoy hablando? Estoy hablando de la opción de efectos, ¿no? Esa que está ahí. ¿Cómo no funciona? Queremos saberlo, queremos averiguarlo, vamos a cambiar el tema. Y bueno chicos, no sé cómo explicarlo bien, pero ahí va, ahí les va. Si vemos aquí existe un punto, ¿verdad? Que cuando lo tocamos, esto se nos activa, ¿verdad? Sí, se nos activa. Para activar el efecto, que, que se nos quede ahí, ¿verdad? Activado, hay que darle aquí al botoncito este y se nos activa y siempre va a mantener según la canción. Segundo, aquí existen varios efectos, ¿ok? Estos son los efectos en sí, esta parte de aquí arriba, y donde nos dice que van paz, esto, y ahí nos va mostrando la cantidad de efectos. ¿Cómo se utiliza esto? Creo que ahí está detallado, ¿verdad? Pero si no lo entienden, no hay ningún problema, yo se los voy a explicar. Si vemos en esta parte, aquí nos aparece esto que dice efecto hacia arriba, ¿ok? Y acá nos aparece volumen. Ahí está todo el truco. Si vemos un ejemplo, yo estoy haciendo una mezcla y quiero colocar uno de estos efectos que están aquí, un ejemplo, el de eco. eh, si me coloco en esta parte, no se va a aplicar nada porque esto es lo mínimo, ¿verdad? Supongamos que en esta parte, supongamos que aquí es 0 a 100, ¿verdad? Y de aquí es 0 a 100. Así que si tomamos de punto de referencia el que les marqué, estamos en 0, así que no se aplicaría ningún efecto. Si nos vamos esto y el efecto, lo subimos hasta aquí, ¿verdad? Hasta allá donde está la flecha, que sería más o menos aquí. Si lo subimos hasta acá, es lo máximo del efecto, o sea que el efecto se va a aplicar al 100%. Si lo vamos bajando, se nos va a aplicar según lo que nos dice, ¿verdad? Ahora, bien, yo quiero que ese efecto tenga un volumen, o sea, se escuche o no sé cómo se dice la palabra, que este efecto se aplique con más fuerza, ¿verdad? Por decirlo de una manera, es para arriba y abajo, con más fuerza, con menos fuerza. Ahora, con más volumen, para que se pueda escuchar más fuerte, lo voy aplicando hacia la parte derecha, ¿ok? O sea, donde dice volumen. O sea que sí, yo aplico el efecto fuerte, pero con poco volumen no se va a escuchar tanto. Pero si yo lo aplico con, vamos a decir, 50%, que sería por aquí, y, y la fuerza acá, digo el volumen acá, esto se va a oír con un volumen alto, ¿verdad? Vamos a hacerlo con una pista de audio y voy a buscar una que no tenga, que no me joda el YouTube. Bien, ya tengo la pista de audio, ahora yo diría, ¿verdad? Quiero reproducirla, ¿no? Bien, ahora yo voy a aplicar el efecto y no voy a poder hablar mucho porque entonces no se va esto, no voy a poderlo hacer, ¿ok? Vamos a aplicar el efecto. Vamos primero a aplicar el efecto de 0 a 100 y luego con el volumen que es hacia la derecha. Aquí tengo y vamos a aplicarlo primero de esta manera hacia arriba, ¿ok? Vamos a aplicarlo hacia arriba. Primero vamos a aplicarlo hacia arriba y luego hacia acá, ¿ok? Ahora vamos a aplicarlo hacia la derecha, ¿no? Hacia donde tiene más volumen y se va a sentir más el efecto. ¿Lo ven?
Bueno, ya me comí el copyright. Y esto así funciona. Si yo lo hago para acá, pero está muy pobre, o sea, esto no tiene mucho volumen, tal vez ni se sienta que el efecto está aplicado, pero si yo me dirijo hacia la parte de volumen, le voy a aplicar el máximo volumen, que sería 100, ¿no? Entonces nos va a dar esto, se va a escuchar que el efecto está aplicado. Esto hay que practicar mucho porque ya saben que esto es bastante complicado. Yo no lo uso mucho porque no lo conozco muy bien. Ahora, ¿qué efectos se aplican normalmente? Tenemos el efecto del eco, el del delay, este que está aquí. Vamos a verlo. También tenemos el de, creo que flanger. Este es uno de los efectos más aplicados sobre las mezclas, ¿verdad? Para cuando se cambia la pista y esas cosas, pero esto es bastante complicado intentarlo hacer. Bien, gente, creo que así lo dejo, no se los voy a enredar más, voy a intentarlo editar de lo mejor para que me lo entiendan. Y hasta aquí quedamos. Antes de irme, esto, ¿verdad? También podemos activarlo para cuando vamos a hacer una mezcla, un ejemplo, y queremos cambiar y queremos dejar el efecto eco, por decirlo, ¿no? Vamos a desactivarlo y vamos a intentarlo hacer. Y esa despedida en septiembre. Bueno, intentamos de nuevo, es que no la tenía la pista. En octubre sí que se siente noviembre. No sé si notaron que se va quedando como después que ya se pausa la música. Si yo lo tengo acá al 100 por decir, vamos a verlo. ¿Ven cómo se queda? Sí me dolió también llegar a diciembre. Sigues en mí. Y me come el copyright otra vez. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Es bastante complicado, hay que estar muy concentrado para mezclar y además se mueve mucho. Para eso recomiendo que lo bloqueen aquí y listo. Por ahí les traeré otro video sobre otras partes de la aplicación, ¿verdad? Y cómo funciona. Bien, chicos, esto es para los que no saben, porque puedo estar seguro que muchos de ustedes saben cómo se utiliza esto. Esto es para las personas novatas. Le estoy dando una parte básica, ellos ya van entendiendo. Para la pregunta que si estos samplers son integrados o es una aplicación aparte, esta parte esta aplicación la trae el mismo el mismo DistDJ 3D. No viene aparte no hay que instalar una segunda aplicación para que nos muestre esto, ¿verdad? No. Solo hay que instalar la aplicación esta que estamos utilizando y luego darle a sampler, y esto no lo instala automáticamente de la misma aplicación, lo trae integrado en el mismo paquete, ¿ok? Y bien, chicos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Adiós.